Buen día, compañeros y al docente. Mi nombre es Luis Gerardo Zambrano. Soy de la ciudad de Pasto, Nariño. Mi profesión es ingeniero en sistemas. Actualmente laboro para una empresa nariñense dedicada al sector eléctrico. Mi cargo como analista de información. Decidí estudiar la especialización en seguridad informática precisamente por el cargo que me corresponde, en donde yo pues realmente toco toda la parte de lo que tiene que ver el activo más importante de esta empresa, que es la información. A continuación, daremos a conocer todo el proceso que se siguió en cuanto a la seguridad en base de datos, teniendo como ejemplo el escenario propuesto en las guías. Para el proceso de la seguridad de las bases de datos, se propuso en las guías de estudios un caso en donde se tiene una empresa denominada Quality SaaS, la cual se está expandiendo tanto a nivel nacional e internacional. Pues en tal motivo, esta desea implementar un sistema donde se salvaguarde toda información, y de tal forma pues se necesita adquirir pues la infraestructura tecnológica como el software, que en este caso sería los gestores base de datos. Por tal motivo, se ha diseñado pues unos escenarios controlados que contienen ya unos gestores de base de datos, ¿sí? Con el fin pues de verificar el nivel de seguridad que tienen estos. ¿Sí? Entonces, también se pretende medir tanto la seguridad como el rendimiento. En estos escenarios controlados y propuestos se tienen dos: uno que es bajo el sistema operativo Windows Servers 2008, y el otro bajo Linux, en donde pues en Windows tocamos el motor de base de datos que es SQL Server, y en Linux lo que tiene que ver con motores MySQL, Postgres, Oracle, MongoDB y Firebase. ¿Sí? Entonces, bajo estos dos escenarios se verificará las vulnerabilidades y se probará varias herramientas especializadas con el fin de detectar las falencias que tienen estos motores. Para esta implementación del sistema que se pretende adoptar en la empresa Quality SaaS, se trabajará bajo las mejores prácticas con esta metodología COVID, dirigida pues a controlar y supervisar las tecnologías de información y las relacionadas a esto, con el fin de brindar a las organizaciones confianza en los sistemas de información. Esta metodología COBI o buenas prácticas está concebida bajo 4 dominios, que son la planificación, la adquisición e implementación, la presentación y soporte y el monitoreo. Cada uno de estos 4 dominios cuenta con unos objetivos específicos. ¿Sí? En general son un total de 34 objetivos. ¿Sí? Pues según el caso planteado, en donde pues esta implementación deberá apoyar los procesos de la organización y que pues que salvaguarde la información. Por tal motivo, estas buenas prácticas que se implementarán eran alineadas con los objetivos comerciales de la empresa Quality SaaS. Pues con este marco de trabajo se quiere que la organización involucre a todas las áreas que intervendrán en esta implementación para detallar los diferentes puntos de vista y satisfacer a todos ellos con el fin de cubrir todas las funciones y procesos que en esta haya. Sí, dentro de los dominios y procesos, para el caso de estudio, yo he planteado el dominio planeación y organización con el proceso de administrar proyectos, ¿sí? Ya que se debe trabajar bajo un cronograma determinado y bajo una inversión que definirá hasta dónde puede llegar la adquisición de esta infraestructura. El otro objetivo es el de adquisición e implementación bajo el proceso de identificar soluciones y adquirir y mantener arquitectura de tecnología y administrar cambios. Pues este proceso que se selecciona es parte de la cadena que permite cumplir con el objetivo de la organización en su implementación, ya que inicialmente se requiere identificar las soluciones y saber cuál es la mejor opción para realizar aquellos cambios o mantener aquellas tecnologías que están presentes.
Y finalmente se tiene el dominio que es servicio y soporte y garantizar la seguridad del sistema. En este servicio y soporte pues es garantizar que todo lo implementado tenga una buena seguridad. En cuanto a vulnerabilidades se habla en seguridad pues base de datos. Para verificar las vulnerabilidades de los motores de base de datos propuestos por los escenarios, se exploraron algunas herramientas. En este caso tenemos los que es el PCL Scan, una de ellas. Esta pues herramienta permite el escaneo de vulnerabilidades, identificando errores de configuración, de actualizaciones o de contraseñas débiles. Esta herramienta pues no es de software libre, necesita de un pago realmente para obtener los beneficios de esta. Dentro de las bases de datos soportadas teníamos Postgres SQL, el MongoDB, el Oracle, el SQL Server, el MySQL. Otra herramienta es la Metasploit. Si esta es un framework muy importante que permite la gestión de vulnerabilidades detectando posibles intrusos, contiene unos exploits que se prueban con el fin de identificar vulnerabilidades en diferentes servicios, no solo en base de datos. Otra herramienta, y la que yo utilicé en este caso para el motor PostgreSQL, fue la Nexus, pues una herramienta basada en web, es la que se encarga en buscar vulnerabilidades en diferentes tecnologías, tanto en la red como en bases de datos como en servidores web. ¿Sí? Esta herramienta, al realizar el respectivo escaneo, me resultó con el escaneo, pero no obtuvo algún indicio de alguna vulnerabilidad con respecto a PostgreSQL, de tal forma que decidí realizar otro escaneo con OpenBAS, otra suite de software que ofrece un marco de trabajo integrando pues servicios y herramientas especializadas para el escaneo de vulnerabilidades. Este escaneo también no tuvo el resultado esperado, ya que en ningún momento me localizó el servicio de PostgreSQL, de tal forma que decidí darle un rumbo diferente al proceso y cambié de motor de base de datos a MySQL, en donde pues realicé también la inspección con las anteriores herramientas ya mencionadas. Y finalmente realicé una inspección con la herramienta que es denominada Hyperva, especialmente la ya denominada SQuba. ¿Sí? Con esta herramienta pues tuve alguna información de algunas vulnerabilidades para después aplicarle los respectivos controles. Para realizar el escaneo de vulnerabilidades bajo este motor de base de datos MySQL, se tuvo que inicialmente hacer un registro en la página oficial de Hyperva, en donde ellos mediante correo le envían la herramienta. ¿Sí? No está completamente, ya que es una herramienta de pago y esta es una versión que dura un tiempo. ¿Qué elementos necesita para el escaneo? Pues ella va a necesitar que ingresemos a qué motor de base de datos vamos a realizar el escaneo. En mi caso es MySQL, la dirección IP con a la cual vamos a realizar, o la máquina que tiene el servicio, ¿sí? El puerto normalmente para MySQL, que es el 3306, el usuario y la contraseña del servicio de motor de base de datos, y además me pide que ingresemos una base de datos que contenga el motor base de datos. ¿Sí? Entonces, para darnos cuenta de la dirección IP a la cual vamos a escanear, debemos habilitar pues, o debemos ingresar al escenario propuesto. En este caso, pues este es el escenario propuesto. Vamos a ingresar como usuario root y root 123, que era para acceder al escenario con servicio MySQL. ¿Sí? Vamos a verificar que el servicio esté corriendo correctamente, el de MySQL. ¿Sí? Podemos ver que está activado el servicio y necesitamos la IP de esta máquina para hacer el escaneo. Entonces tenemos 192.168.040, lo colocamos en la herramienta Hyperva. .40. ¿Sí? Ya teniendo el resto de datos registrados, podemos darle en Go para el escaneo. Ella realizará pues los tests correspondientes.
No se demoró nada para este tipo de escaneo bajo esta herramienta. ¿Sí? Y finalmente muestra los resultados que obtuvo. En este caso se hizo un escaneo de 508 test, en el cual resultaron 6 tipos de vulnerabilidades. ¿Sí? Podemos darnos cuenta que corresponde al 1% casi de falencias con respecto al 100%. ¿Sí? Aquí podemos mirar las 6 que encontraron. Hay una de riesgo alto y tenemos 5 de riesgo bajo. Entonces cada una de ellas pues corresponde a una vulnerabilidad diferente, las cuales le realizaremos los diferentes controles bajo los parámetros exigidos en las guías. Ya encontradas las vulnerabilidades, entonces vamos a realizar los respectivos controles y nos vamos a bajar pues bajo la guía de syscontroles de MySQL. Entonces, en el primer vulnerabilidad encontrada, que es alta, nos especifica según syscontroles, si la encontré en el numeral 7.6, que me especifica que no se debe usar el comodín porcentaje para los hosts de los usuarios, en donde al utilizar este porcentaje le estoy especificando que este usuario puede conectarse desde cualquier host o IP, no de una IP determinada. Entonces, syscontroles me recomienda inicialmente hacer visualizar los usuarios que contienen este tipo de credencial, que es porcentaje. Si en este caso pues tengo 2 usuarios, que es Luis y el root, y me especifica en los controles que debo tanto borrarlos o crearles un host determinado. ¿Sí? En este caso pues vamos a crearle un host determinado al usuario Luis. Para eso usamos el comando gran usage on punto to el usuario Luis arroba y la IP que le va a asignar 192.168.0.30. ¿Sí? Identified identified byte y la clave que yo le había generado anteriormente cuando creé el usuario. ¿Sí? Entonces verifiquemos nuevamente los usuarios y podemos darnos cuenta que cuenta ya con una IP, pero además cuenta con la credencial porcentaje, que quiere decir que se conecta a través de esta IP o a través de cualquier otro computador. La idea es eliminarle a este usuario. Entonces vamos a eliminarlo. Para eliminarlo usaremos con drop user Luis arroba y el host. En este caso, que es el comodín que no se requiere. Listo, vamos de nuevo a visualizar los usuarios y podernos dar cuenta que el usuario Luis con el host porcentaje ya no está. Aquí tengo el usuario root con el porcentaje, pues también podríamos eliminarlo y crearle una IP determinada. ¿Sí? Ese es mi primer control. Otra de las vulnerabilidades encontradas fue esta, que se llama Default Password Lifetime, que dentro de los controles sys está en el numeral 2.6, la cual me especifica que se debe colocar un rango o intervalo para la caducidad de todas las contraseñas. ¿Sí? Entonces, para este caso ya me dice primero, inicialmente se debe listar todos los usuarios de los diferentes usuarios para verificar cuál es la caducidad de las contraseñas. Con esto lo haremos con este comando, que es luser. En este caso sería la variable password lifetime from MySQL user. Entonces en este caso me va a mostrar todos los usuarios y el vencimiento de las contraseñas. En este caso María tiene el vencimiento de la contraseña en 90 días, pero el usuario Luis, por ejemplo, está en nulo, quiere decir que no tiene un límite. Entonces para este vamos a agregarle un tiempo límite. Esto lo haremos con alter table, alter user al usuario que se llama Luis
arroba la IP en este caso le corría la .30, password expire interval, vamos a colocarle que en 120 días aspira sus contraseñas. Verificamos nuevamente los usuarios, ¿sí? User, la variable password lifetime. Y podemos darnos cuenta que ahora el usuario Luis ya tiene una caducidad de las contraseñas en 120 días. Este es mi segundo control. Otra vulnerabilidad encontrada fue el de sSelectType, ¿sí? El cual también lo encontramos en las recomendaciones de SYS. Está en el numeral 8.2, ¿sí? El cual me dice que se debe establecer el tipo de SSL a cada usuario, ¿sí? De tal forma que se establezca qué tipo se va a usar con el fin de que la comunicación sea segura por la red. Entonces, primero, pues en este caso vamos a listar los usuarios para verificar qué tipo están utilizando de protocolo SSL en el escenario. Entonces, con la siguiente línea, select user SSL type from mysql.user, listamos los usuarios y podemos darnos cuenta que el único que tiene definido SSL type es el usuario María, que es un certificado X509. Ahora podemos definirle, por ejemplo, para el usuario Luis, que no tiene un tipo de SSL, por ejemplo. Entonces, para definirlo, los controles SYS me dice pues que debo definirlo. Entonces, me dice que debo definir bajo la siguiente línea, ¿sí? La línea es la siguiente: grant usage on asterisco punto asterisco to, en este caso vamos a colocar Luis, el usuario va a ser Luis, este es arroba y la IP o el host del usuario Luis en este caso es 30, recure, y el certificado en este caso que va a ser X509. Ahí se establece, verificamos nuevamente listando los usuarios con el tipo de SSL que está y podemos darnos cuenta que ahora ya tiene un tipo de SSL definido para estos dos usuarios. La otra vulnerabilidad encontrada es sobre la variable local_infile, encontrada también en los controles SYS en el numeral 4.4, la cual me dice que la variable local_infile reduce la capacidad de un atacante para leer archivos confidenciales, ya que esta variable local_infile, al estar activada, se puede pues cargar información en una tabla de forma masiva, ¿sí? Entonces, desde una máquina de un cliente se puede hacer el cargue de alguna información a la base de datos del servidor, ¿sí? Entonces me dice que especifique que debo de tener la variable apagada. ¿Cómo se logra esto? Entonces, primero se va a digitar la línea shown variables where variables name es igual a local_file para verificar cómo está el valor. En este caso, por ejemplo, tenemos que el local_infile está on, que dice que está encendida. ¿Sí? La idea es que, según controles SYS, me dice que debo desactivarla. Entonces, para desactivarla, pues necesariamente tengo que ingresar bajo, ya no como MySQL, sino como bajo un usuario normal dentro del escenario y entrar a esta ruta que es nano etc my.conf, ¿sí? En este vamos a ingresar con el editor de textos, ¿sí? Vamos a ingresar a este archivos de configuración, aquí está, y tenemos que adicionar esta línea, que es local, raya media, infile, igual a 0, ¿sí? Grabamos este archivo de configuración y reiniciamos el servicio de MySQL. Al reiniciarlo volvemos y escribimos de nuevo dentro de MySQL, escribimos de nuevo la línea de shown variables where variables name es igual a local_infile para verificar y podemos darnos cuenta que ya está el valor
apagado. Ese es el otro control para esta vulnerabilidad. La otra vulnerabilidad encontrada fue la de SQLMode, que dentro de los controles SYS está en el numeral 4.9, la cual nos hace referencia de que aplicar el modo estricto. El modo estricto es cuando se ejecutan sentencias como insertar o actualizar dentro de las tablas y se genere de pronto un error de valores no válidos, este proceso se aborte y se vuelva atrás los cambios realizados, ¿sí? De tal forma que si el SQL estricto, ¿sí?, está activado, el problema pues se resuelve. Entonces para este caso hicimos el ejemplo. En el escenario, primero dice que se ejecuta la consulta, ¿sí?, como está el SQLMode. Entonces, show variable like SQLMode, ¿sí? En este pues nos aseguramos que me suelten todas las variables que tiene el SQLMode. En este caso pues me soltaban las siguientes variables, pero en ningún momento encontramos la variable que es strict_halt_tables, que es la que me resuelve el problema, ¿sí? Entonces, para agregar este strict_halt_table a las variables de SQLMode, lo que se hizo fue ingresar al archivo de configuración, lo que hicimos anteriormente en el otro control, ¿sí?, en etc myconf, y agregamos SQLMode igual a strict_halt_table, ¿sí? De nuevo reiniciamos el servicio y volvemos a ejecutar la línea de show variables like SQLMode para verificar si ya quedó la variable strict_halt_table dentro de ellas. Como podemos ver, yo lo ejecuté nuevamente y además de contener las anteriores variables que ya estaban predefinidas, también está la variable strict_halt_tables. Este es mi otro control dentro de las vulnerabilidades encontradas. Ya realizando los controles a las vulnerabilidades encontradas y durante todo el proceso que se hizo para llegar a este punto, podemos concluir que toda nueva implementación de nuevas tecnologías, en este caso pues que fue la integración de base de datos, ¿sí?, se necesita de una planificación bajo ciertas metodologías con el fin de poder verificar el buen funcionamiento y seguridad de estos nuevos sistemas a implementar, en este caso pues la base de datos, ¿sí? Para esto una buena elección de una herramienta pues permite el escaneo de vulnerabilidades, ¿sí? En este caso abordamos con varias herramientas con el fin de cotejar dicha información y tener plena seguridad de las vulnerabilidades encontradas, ¿sí? Un control que sea mínimo, por ejemplo en el caso de SYS, que fueron muchos, de los cuales hay, pero que aunque sea mínimo puede en gran medida ayudar a la seguridad en los sistemas base de datos. Por tal motivo, pues se hace indispensable la utilización de buenas prácticas en cuestión de controles, y que ya dichos controles pues han sido probados y estudiados por profesionales en el área, que los ponen a disposición con el fin de solventar problemas de seguridad en los diferentes elementos tecnológicos, ¿sí? Ese sería el total de las conclusiones que podría decir sobre este camino que hemos llegado, ¿sí? Muchas gracias por su atención. Quien les habló, Luis Zambrano.